Bueno, hoy, lunes 7 de abril de 2005, un lunes negro. Vaya momento, vaya tiempos para estar viviendo en el mundo, en este mundo álgido, en este mundo revuelto. Hoy se presenta un lunes negro. Anticipadamente los analistas que veníamos siguiendo la tendencia durante estos últimos meses hemos estado advirtiendo desde hace ya buen tiempo esta posibilidad latente de pues una recesión que empiece en los Estados Unidos y que finalmente se refleje a nivel global. El lunes negro de hoy pues refleja parte de esta tendencia que no empieza hoy, sino que ya se venían viendo las afectaciones en las bolsas, en los mercados, hasta resultar, insisto, pues en un lunes pintado de este color, ¿no? Eh, Al día de hoy las bolsas de Asia y Europa se desplomaron, insisto en la fecha, lunes 7 de abril de 2025, por el temor a una guerra comercial que provoque una recesión a gran escala desatada por los aranceles de los Estados Unidos a sus socios comerciales. La bolsa de Tokio se desplomó un 7.8%, Seúl perdió 5.6% y Sydney 4.2%, mientras que Hong Kong llegó a perder cerca de un 13% durante la sesión, un récord desde octubre de 2008, durante nada más y nada menos la crisis financiera mundial del 2008. O sea, esto es para que nos demos una idea de qué tamaño de crisis estamos hablando, ¿no? Desde el 2008, que no teníamos o estábamos hablando de crisis financieras de este tamaño. Para no extenderme en el tema de la crisis inmobiliaria de aquel año, del 2008, de estas burbujas, que de hecho en gran parte todavía hay ciertas repercusiones que no hemos terminado de sanear al respecto, pues recomiendo hay muchas películas, pero recomiendo Margin Call, es una buena película que habla al respecto de de esta crisis inmobiliaria. Y también está The Big Short, me parece que es, donde sale Christian Bale, si no mal recuerdo, déjenme googlearlo para darles bien el dato. Eh, sí, me parece que es esta, The Big Short, tal cual. Entonces, pues la gran apuesta, Too Big to Fail es otra. En fin, muchas de estas hablan de estos temas de la recesión. De las que más les recomiendo es esta, ¿no? Margin Call y The Big Short. En fin, no hay que olvidar, porque a veces se olvida, históricamente cómo es que ha evolucionado el sistema económico eh, mundial. Muchas veces se obvia demasiado las cosas sin entender el fundamento. Y hay cosas que se obvian tanto que para la gente son tan habituales y cotidianas que se olvida el funcionamiento, que se olvida cómo es que llegamos a utilizar las cosas, como por ejemplo el dinero, en la manera en que lo utilizamos. Y lo venimos utilizando desde hace años. Hoy no me voy a extender porque le voy a dedicar un comentario particular a explicar toda esta evolución, digamos, del sistema económico mundial a lo largo del tiempo, pasando del patrón oro, pasando después al fiat,
a este sistema fiduciario, cómo es que se empezó a incorporar el creditere, ¿no? El uso del crédito, cómo se abandonó en algún momento el patrón oro, en fin. Eh, y cómo también ha evolucionado ya está pues lo que hoy se denominan las criptomonedas, el blockchain y estas nuevas tendencias de monedas digitales que de alguna manera descentralizan el uso del dinero. Pero lo que voy es que una parte sustancial que todavía en la cual está basada gran parte de la economía y que muchos creo yo no terminan de entender a fondo la base de este funcionamiento económico es la deuda. Y esto evidentemente no solo aplica para individuos, sino evidentemente aplica para gobiernos, incluido por supuesto el máximo generador de deuda, que es Estados Unidos. Porque muchos no entienden que de alguna manera Estados Unidos emite deuda, Estados Unidos de alguna manera se debe a sí mismo. O sea, Estados Unidos, digamos que puede, dado que es el país o la nación que predominaba su moneda, de alguna manera la economía estaba dolarizada, la economía global estaba sustentada en el dólar. De alguna manera la economía global durante muchas décadas estuvo y ha estado y hasta la fecha apenas está haciendo intentos de desdolarización por parte de los BRICS, pero eso justamente se debe a que la economía estaba dolarizada en términos generales. Pues digamos que los gringos se daban ciertos lujos, ¿no? Estas cuestiones de poderse deber tanto, por ejemplo, y como decía, llegó un punto en donde los gringos, el gobierno estadounidense, se debe a sí mismo. O sea, tiene deudas con ellos mismos, con su propio gobierno. Y bueno, en este trayecto y en esta transición histórica, pues han ocurrido también dentro de esto mismo eh, crisis financieras provocadas como la del 2008 o como lo que parece ser vamos a entrar al día de hoy en una posible recesión. Ellos lo saben, o sea, ellos saben cuando empiezan a no funcionarles bien sus finanzas, se empiezan a alarmar, se empiezan a preocupar, ya no pueden negar lo innegable, ya no pueden evitar lo inevitable, y es cuando justamente aparecen estas noticias, pues ya, para los que ahora sí que se amanecieron un día después, pues se los amanecieron un día antes, cuando ya se tenía claro que esta tendencia iba a desembocar probablemente en una recesión y peores cosas, ¿no? Ahora, ¿cuál es la gran diferencia entre esta y la del 2018 que digo, todavía no estamos hablando de... Estamos hablando de una posible recesión de momento, pero que puede ser un fenómeno económico severo para el mundo en general. Pero ¿cuál es una distinción importante de en este momento justamente eso, el contexto en el que estamos ahora, que yo diría parecería incluso hasta por momentos un poquito más complejo, porque aquí se están sumando factores políticos tanto en Estados Unidos como al exterior del mundo, o sea, al exterior de los Estados Unidos, el, el panorama político, geopolítico en el mundo es muy tenso. Y tampoco voy a extenderme demasiado con esto, pero simplemente entender que hay tensiones geopolíticas prácticamente en todo el mundo y que esto sin duda también refleja pues una incertidumbre ya de por sí por encima de la otra incertidumbre que es la económica, ¿no? Nada más y nada menos
ayer, en estos últimos días, se han también empezado a manifestar, y esto siento yo que se tardaron, porque yo vengo desde que fue la elección donde ganó Donald Trump diciendo que se me hizo demasiado pacífico el proceso, porque no hubo ni marchas ni protestas. Parece que fueron un poquito de acción retardada, porque me parecía hasta un tanto extraño, donde dije, esto fue demasiado pacífico para lo que yo me esperaba. Pero bueno, ya con acción retardada y lo que fuese, apenas están habiendo protestas que justamente ocurrieron ayer y en estos últimas horas, días, pues llamadas hands off, ¿no? O sea, esto de quita tus manos, quiten sus manos de encima del gobierno, quiten sus manos de encima de sus políticas, porque no las aceptamos, ¿no? Básicamente, palabras más, palabras menos, es lo que las protestas y las manifestaciones de los ciudadanos estadounidenses, que por supuesto no apoyan al gobierno de Donald Trump, pues han salido a manifestarse sus inconformidades de diversos tipos, ¿no? O sea, no voy a enlistar todo, pero básicamente se resume en que están en contra del gobierno de Donald Trump o de esta mancuerna que ahora resulta también que ya no parece tan sólida como aparentaba ser, porque pues lo he dicho siempre, o sea, este gobierno está montado en una mancuerna, el gobierno estadounidense, en una mancuerna también inédita, ¿no? De un... es muy extraño, ¿no? Porque Trump no es de origen político, pero por supuesto que al ser reelecto presidente, pues ya también se considera un político, pero su origen como tal es empresarial. Y la mancuerna que tiene para gobernar hoy los Estados Unidos, en teoría, era la mancuerna Trump-Elon Musk con otro empresario eh, que pues en teoría tampoco es político, pero que ahora se está metiendo las manos justamente en todo ámbito público político de los Estados Unidos, y creo que es muy atinada el quote, el motto, el eslogan de hands off, porque es un tanto como saquen las manos de donde les estén metiendo, ¿no? Eh, Recién empezaron estas manifestaciones, insisto, más vale tarde, pero me llama mucho la atención que esta mancuerna de gobierno, y si bien yo lo había llegado a decir, más le valía a ambos, tanto a Trump como a Musk, no pelearse en el trayecto, porque lo que derivaría de eso sería bastante caótico y no solo para los Estados Unidos. Parece ser, y eso sí me pareció sorpresivamente temprano, que se hayan al menos dado un indicio de diferencia y no menor en estos últimos días también entre Donald Trump con Elon Musk, que insisto en teoría eran mancuerna, o siguen siendo mancuerna, pero insisto, esta diferencia no es menor y tiene que ver con el tema de los aranceles justamente, ¿no? Y recientemente el propio Elon Musk declara que ahora resulta que él no era de los que más apoyaba el tema de los aranceles de Donald Trump, y que él mismo estaba apoyando una especie de libre comercio entre Estados Unidos con Europa, Estados Unidos con América del Norte, con sus socios comerciales y demás, y que su tendencia y su consejo siempre fue en el sentido de aranceles cero, o sea, llegar a ese punto, ¿no? A esa idea. Y esto es sumamente, o sea, por eso empezaba el video diciendo, es que esto es, vaya momento para estar vivos, porque estamos viendo unas cosas surrealistas, distópicas, anacrónicas, cosas rarísimas. O sea, estamos llenos de contradicciones en estos tiempos, porque cabe decir que muchos que
se denominan, por ejemplo, libertarios, ¿no? O que al menos apoyan el supuesto libre comercio, como para mencionar un ejemplo, y lo digo muy a menudo porque es el ejemplo hoy, Javier Milei, ¿no? Digamos que el tipo es se declara anarcocapitalista, libertario y bla, bla, bla. Es bien irónico que el tipo que se declara el padre de la libertad y del viva la libertad carajo, el libertario número uno, apoye a Donald Trump, siendo que los aranceles es lo más antilibertario que existe en el mundo, lo más antiliberal, digamos. O sea, muchos no terminan de ubicarse bien y a veces está tan grande su fanatismo que pues supera su fanatismo el razonamiento, el fundamento básico. Y esto tiene que ver con que, a ver, si acaso los aranceles son más bien una política de gobiernos de izquierda, no de derecha. Y el tema de los aranceles promovidos por Donald Trump, pues es lo más antilibertario, insisto, económicamente hablando. O sea, un arancel es una restricción gubernamental para el libre comercio. No hay nada más antiliberal que eso. Pero ahí tienes a la borregada de fanáticos como Javier Milei cayendo en la incongruencia total de estarle aplaudiendo como foca y poniéndose las rodilleras ante Donald Trump, siendo que Donald Trump representa, al menos en su forma de gobierno, justamente lo opuesto a lo que defiende Javier Milei. O sea, en otras palabras, que Javier Milei ordene primero sus ideas o que nos explique su congruencia, porque entonces, si entiende lo que es Trump, pues entonces o es incongruente o es hipócrita Javier Milei al estarle aplaudiendo a un tipo que va justo en contra de las ideas que él defiende como las grandes ideas de la libertad y bla bla bla. Y así como Milei, pues tienes a todo su fanaticada, ¿no? Personas que no terminan de entender qué está pasando realmente. Y si acaso esta postura tomada por Musk todavía, o sea que Musk en teoría ahora resulta, insisto, porque después de no sé cuántas semanas que ya lleva este gobierno, ya va para meses, ahora resulta que Musk siempre sí apoyaba el libre comercio. O sea, sí, la no imposición de aranceles ni a Europa, ni a sus socios comerciales, ni a América del Norte, ni a nadie. Pues que se pongan de acuerdo, ¿no? O sea, y esto la verdad es que me parece un tanto extraño, porque me parece demasiado repentino, fortuito, un tanto extraño, ¿no? Que de repente como que en algo tan, o sea, tan hablado, que era el tema arancelario, ahora resulta y da el grito en el cielo, Musk, con que siempre nunca estuvo de acuerdo con el tema de los aranceles de Donald Trump, cuando Donald Trump es básicamente la base de lo que ha estado haciendo durante sus primeros días de gobierno. O sea, me parece, no sé si hasta en una de estas estén tratando de engañarnos, pero bueno. El punto entonces es que nos situamos en en esta cosa extraña, insisto, ¿no? Donde van unas cosas en un sentido y otras en el sentido opuesto y no tiene. O sea, por momentos hay cosas que no tienen sentido, no están teniendo sentido en en el mundo en el que estamos viviendo. Pero bueno, finalmente entonces Trump desata esta algidez y certidumbre y tormenta en los mercados financieros. Eh, Esto pues está empezando a resentir, insisto, ya de manera muy contundente. Y en teoría a partir del miércoles deberían de empezar a entrar en vigor algunos aranceles, sobre todo para algunos socios comerciales que estaban ahí como en stand-by, incluyendo la Unión Europea al 20% y China a un 34%, ¿no?
El viernes, tras el cierre de mercados asiáticos, Pekín anunció en represalia aranceles también de manera equivalente del 34%, ¿no? En respuesta del mismo 34% a todos los productos gringos a partir del 10 de abril. También se han impuesto controles de exportación a 7 minerales raros, incluido el gadolinio, que se utiliza para las resonancias magnéticas, eh, el litrio utilizado en productos electrónicos de consumo. En fin, son estas cosas eh, las que pues están generando pues toda esta incertidumbre de la cual ya vengo hablando desde hace buen rato, ¿no? De hecho ya había por ahí hace unos meses atrás, semanas atrás, pues comentarios donde, insisto, los analistas hemos estado pendientes sobre esta posible recesión estadounidense que podría aumentar a gran escala. Eh, este domingo Trump dijo que no llegaría a un acuerdo a menos que se resolviesen primero los déficits comerciales, ¿no? Eh, decía el propio Trump, a veces tienes que tomar la medicina para arreglar algo. En los mercados asiáticos todos los valores se vieron afectados, desde las tecnológicas hasta los automóviles, pasando por los bancos, casinos y empresas de energía. Entre las más afectadas está Alibaba, por ejemplo, que perdió más del 17%, y su rival JD.com con el 14%. Podríamos ver muy rápidamente una recesión en Estados Unidos y podría durar aproximadamente un año, bastante prolongada, apunta Steve Krushan, economista jefe para Asia y Pacífico de Moody's Analytics. En paralelo, la preocupación por la demanda hizo caer el petróleo más de un 3% este lunes. El cobre, un componente vital para el almacenamiento de energía, vehículos eléctricos, paneles solares y turbinas eólicas, también amplió sus pérdidas. En fin, un verdadero cotorreo, por decirlo menos. Eh, este es el escenario en el que estamos viviendo en este lunes negro. Y bueno, pues estaremos pendientes de que vaya surgiendo, cómo vaya evolucionando. Y aquí lo importante es ver cómo eh, estamos ante cambios importantes y fundamentales. O sea, yo les recomendaría estar muy pendientes de los indicadores financieros para aquellos que tienen inversiones. En general, incluso, o sea, para el ciudadano promedio, conviene estar pendiente porque eh, no son tiempos cualquiera, ¿no? No son, no es un lunes negro más, digamos. Eh, hay que ver que esto es una tendencia y estamos en un contexto muy complejo alrededor del mundo. En otro momento haré la explicación, ¿no? De insisto, del sistema económico para tener un mejor entendimiento al respecto, para ayudar en ese sentido. Pero bueno, termino este comentario diciendo algo particular, sobre todo con esto que yo hablaba del tema de las protestas en Estados Unidos, que, insisto, me pareció un poco tarde la reacción, pero preferible tarde, ¿no? A que nunca llegase esa reacción, donde evidentemente ya hay un sector importante de la población estadounidense que no se quiere quedar conforme, ¿no? Viendo cómo desde su perspectiva también, pues están siendo tan afectados, porque obviamente de los principales afectados, evidentemente, con muchas de estas medidas, pues van a ser pues la propia población estadounidense. Yo ya lo había llegado a comentar. Hay cosas que de momento parece que no tienen del todo sentido en algunas políticas y decisiones del gobierno de Trump, porque parecería, y lo decía justo en el comentario anterior que hablé de la recesión, de la posible recesión,
que quisiera también Trump afectar a su propia industria, a su propia sociedad estadounidense. O sea, hay cosas que no, todavía no terminan como de cuadrar bien, ¿no? Por último, y no menos importante, y esto, insisto, ligado al tema de las manifestaciones, yo hablo muy recurrentemente de la película Civil War, de la productora 24, y la verdad es que, digo, no es por ser alarmista, ¿no? Pero si esto no se llegase a controlar, ¿no? Porque estamos hablando que Donald Trump lleva apenas días de gobierno. Sí, ya vamos para un par de meses, sí, ok, pero vamos, no hay que olvidar que son 4 años, ¿no? Entonces, si esto no, creo que se están aplicando en este nuevo orden en el que, insisto, todavía creo que hay muchos siguen en esta negación de sin entender lo que implica. Yo lo podría decir en términos coloquiales, es que Estados Unidos está dando patadas de ahogado para no morirse, para sobrevivir. Nada más no subestimar que las patadas de ahogado vienen de la nación más poderosa del mundo. Y toda civilización, cuando caen en decadencia, pues son momentos muy complejos. O sea, esa decadencia se vuelve caótica, violenta. Pongamos el ejemplo de Roma, ¿no? Entonces, cuando caen, hay una complejidad, hay un caos, hay una violencia, pues inédita. Y en ese momento estamos en la historia de los Estados Unidos, en esta posibilidad de que este imperio yanqui decaiga, pero no sin antes que ellos den patadas de ahogado que también de alguna manera nos lleven entre las patas al resto del mundo. Dos datos rápidos. Insisto mucho en que no nada más es la parte económica, sino ver las inversiones de Trump con respecto a materias de seguridad, materias de eh, cuánto le está invirtiendo a la seguridad nacional estadounidense. Hablo de cuánto le está invirtiendo a las áreas bélicas, a las armas, a las grandes corporaciones de armas en los Estados Unidos. Esto tiene una estrategia en el sentido de que se están preparando también para la guerra. Y no olvidemos que en las crisis financieras las guerras siempre han sido salvavidas de los Estados Unidos. Eso no es menor, ¿no? Y hablando de guerra, como decía, hay una película llamada Guerra Civil de la productora 24, que me parece una gran película y que, pues no sé si sea un tanto un pronóstico de lo que podría llegar a pasar en los Estados Unidos si las cosas con Donald Trump se salen de control. Que por momentos siempre se tiene este riesgo con Donald Trump, ¿no? Eh, y pues podría llegar a suceder algo así. O sea, yo invito a que vean esta película, me parece que ya incluso está en Amazon. Y pues tienes justamente un poquito esta pelea de bandos, ¿no? Y pues básicamente una guerra civil. No spoileo más, pero insisto, parecería que podría ser hasta una proyección de lo que podría llegar a pasar si el gobierno de Donald Trump se llega a descontrolar. Así que bueno, seguimos pendientes con estos temas económicos, geopolíticos, financieros, bélicos, porque el mundo en verdad está hecho un cóctel, un remix, un revoltijo. Vaya tiempos para estar vivos, amigos.